Viene la tercera guerra mundial, dice el Señor, que nadie se va a ir en un arrebatamiento antes de que la tercera guerra mundial se desarrolle sobre el mundo. Alerta Iglesia, vivimos tiempos extremos, el fin está cerca. Esta profeta nos dice de que el arrebatamiento de la Iglesia no acontecerá sin que antes suceda la tercera guerra mundial. Veamos esta impactante profecía hasta el final. Y el Señor dice, preparen sus ojos para ver profecías escritas desde hace miles de años cumplirse delante de ustedes, es decir, delante de sus ojos en estos tiempos. Prepárense, dice el Señor, porque es nación contra nación y reino contra reino, es potencia contra potencia, imperio contra imperio. Las naciones y los reyes se levantan sin misericordia unos con otros. La diplomacia llega a su fin, me dice el Señor, y las armas de destrucción que se vienen diseñando desde hace tantos años, en las cuales se han invertido millones y millones de dólares o euros o lo que sea, la moneda con la cual se han comprado, están a punto de usarse, dice el Señor, armas de destrucción masiva para exterminar etnias, me dice el Espíritu de Dios. La paciencia de los gobernantes que tienen sed de el poder mundial llega a su fin y veo un vaso que se está llenando. Ya se cansan del negociar, de hablar, de mostrar una cara al mundo para quedar bien. Se agotan las negociaciones, me dice el Señor. Se agotan las posibilidades de paz. Llega el momento en donde se termina la diplomacia y se sacan las armas pesadas, escucho que dice Dios. Y mi pueblo se va a sorprender, porque cuando vea que esto se cumple y que estas armas de destrucción masiva que todavía no han sido lanzadas sobre la tierra, trayendo incontables muertes, millones de muertos, devastación, no solo de personas, sino de lugares, de territorios enteros. Cuando mi pueblo vea esto, se va a sorprender en general, al igual que el mundo entero, porque oyendo lo que se está avisando no lo habían creído. Y el Señor está diciendo, y vuelve a repetir una y otra vez, preparen sus ojos para ver lo que está a punto de acontecer. Preparen sus oídos para escuchar noticias terribles, de cosas irreversibles. Preparen sus bolsillos para resistir a la hecatombe mundial, porque la balanza de la economía mundial, por causa de estas guerras que se elevan en la escala de la intensidad, van a provocar, y dice el Señor, preparen sus graneros, aquellos a los cuales estoy llamando a llenar las expensas con alimentos, con agua, con provisión, con medicinas, porque lo que estoy diciendo va a venir. Y va a venir pronto. Y ustedes no quieren entender, dice el Señor, que escuchan estas profecías como si fueran cuentos de novelas. Les entretienen, les causan curiosidad, quieren saber más, qué sigue, qué viene, qué sigue, qué viene. Pero no hacen nada con eso.
Y el Señor continúa diciendo: preparen sus corazones para no desfallecer cuando vean niños morir en masa, cuando vean hospitales desbordados, gente que se muere afuera de ellos porque no hay cómo contener la cantidad de enfermos y dañados. Prepárense para que la plaga, las enfermedades se propaguen por causa de no poder atender a esos enfermos en masa, a esos heridos de guerra en masa, que las enfermedades se propaguen como en los tiempos medievales, en donde no se podía poner un freno, no solamente por la falta de conocimiento de esas enfermedades, sino por la incapacidad de asistir a la cantidad de contagiados. Dice el Señor: son tiempos extremos. Y si sueno tan fuerte la trompeta, es porque lo que viene no es menor. Mi pueblo tiene que entender que no va a ser quitado antes de ver la manifestación de lo que estoy avisando, dice el Señor. Lo mismo pasó con los cristianos, me dice el Espíritu Santo, antes de que se desarrollen las anteriores guerras mundiales. Decían: nosotros no vamos a estar acá, no creemos que vamos a pasar por eso. No es posible que el Señor permita que su pueblo tenga que resistir a una guerra mundial que provoca las consecuencias que provoca. Lo mismo pensaron sus antepasados, me dice el Señor. Y sin embargo, cuando vino lo que vino, ya era tarde para prepararse. Tuvieron que hacerlo como pudieron. Y ustedes tienen la oportunidad de revisar el pasado, dice el Señor, y entender que si ya el pueblo de Dios se quedó durante las 2 primeras guerras mundiales, ¿por qué no puede pasar lo mismo con una tercera? Viene la tercera guerra mundial, dice el Señor, y los míos van a ser probados a través de ella. Y los míos van a ser refinados a través de ese fuego de la prueba. Y aunque el Señor está diciendo que va a hacer ciertamente una diferencia entre el justo y el injusto, también está diciendo que nadie se va a ir en un arrebatamiento antes de que la tercera guerra mundial se desarrolle sobre el mundo. Entiéndanlo, dice el Padre. Y me viene ese proverbio, que no me acuerdo cuál es, en donde dice: el avisado ve el mal y se esconde, o algo similar. Pero en general los míos, dice el Señor, ni siquiera quieren ser avisados, no quieren escuchar al atalaya, que levanta su voz noche y día, por las buenas y por las malas, por lo suave, por lo duro, de distintas maneras, hace sonar ese shofar en distintos momentos del día, para ver si los que habitan en la ciudad puedan escuchar y prepararse y no recibir el daño en un nivel mayor de lo que lo recibirían. Dice Proverbios 22:3: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hijitos, dice el Señor, dejen de nadar en la superficie. Dejen de pedir cosas que no los ayudan a prepararse para el fin de los tiempos, en donde todo va a ser sacudido. Y me vuelve ese versículo que dice que todo lo que puede ser sacudido va a ser sacudido. Prepárense, dice el Señor, para este safari, espiritualmente, físicamente, mentalmente, sentimentalmente, con conocimiento de las Escrituras, con entendimiento de los últimos tiempos. Hagan lo que sea necesario, dice el Señor, para que cuando venga lo que estoy diciendo que va a venir, sean capaces de resistirlo. Los amo, dice el Señor, con amor eterno.
Yo estoy viendo ahora al presidente de Rusia. Como ya dije antes, este hombre está completamente decidido de lo que quiere, sabe exactamente lo que quiere, cómo lo quiere, de qué manera lo quiere. Y no va a frenar hasta que obtenga su trofeo. Y si es necesario que miles de personas, millones de personas sigan muriendo para que él obtenga lo que él quiere, eso es lo que va a hacer. Yo estoy viendo sobre Rusia una corona que representa al imperio. Y vuelvo a repetir, lo que él quiere formar es el gran imperio ruso. Y con diferentes excusas anexar territorios a la Rusia de hoy para que sea más grande, más imponente, más poderosa. Y lo quiere hacer, ya lo está haciendo, pero aún más, en una forma invasiva. Las negociaciones son solamente de palabra, pero no de corazón. A él no le importa nada más que agrandar el mapa ruso sobre la tierra. Y él no está solo, porque yo estoy viendo al ejército ruso que se pone trajes de colores como los que usan en el ejército de Corea del Norte. Pero antes quería leer el versículo. Bueno. Dice Hebreos 12, 27, 29, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Pero decía que yo estoy viendo que el ejército ruso se pone el uniforme del ejército norcoreano. Que si no me equivoco, o lo estoy viendo yo en esta visión como de un color marrón claro. Estoy viendo que los rusos no se ponen su uniforme, se ponen el uniforme de Corea del Norte. Y Kim, el dictador de Corea del Norte, está preparando otras armas de destrucción masiva. Son como hermanos. Él con el presidente de Rusia. Esto obviamente ahora ya se sabe, ya ha salido en las noticias, pero el Señor quiere hablar sobre eso, de todas maneras. Y advertir al pueblo de Dios lo que se está forjando. Es que ellos tienen hambre de hacerlo, no es que quieren frenarlo, no quieren diplomacia, no quieren negociar nada, simplemente quieren ir por lo que quieren. Y el plan consiste en ayudarse mutuamente para conquistar lo que ellos piensan que le pertenecen, tanto al presidente de Rusia como al dictador de Corea del Norte. Y escucho la palabra imperialista. Ellos ya han decidido por lo que van a ir, lo que quieren obtener, cómo obtenerlo. Y saben que juntos son más poderosos que muchas naciones juntas. Es un pacto que tienen entre ellos. Un pacto de destrucción masiva, me dice el Señor. Y Dios está hablando de esto para que su pueblo entienda lo que se viene al mundo. No hay paz, sino destrucción.
y que entendamos que estamos en el final de los tiempos, pero que aún no es el fin. Porque la Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a pasar, levantaos vuestra cabeza, porque sabed que vuestra redención está cerca. No dice, cuando escuchéis guerras y rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares, no dice que no hagamos nada, sino que dice que sepamos que nuestra redención está cerca. Pero también dice, sabed que el fin está cerca, pero todavía no es el fin. Y no es que no va a haber un arrebatamiento para el pueblo de Dios, pero no va a ser antes de que suceda todo lo que está escrito en el libro de Mateo, donde dice, y después de estas cosas vendrá el deseado de las naciones. Primero viene el sacudimiento de todas las cosas para que cada hombre muestre su cara, muestre por sus obras cuál es la decisión que ha tomado, para que cada hombre manifieste si realmente quiere ser fiel hasta la muerte o no. Y cuando la iglesia realmente esté despierta, porque no le quede otra por causa de las cosas que se van a desarrollar, cuando la iglesia realmente deje de vivir una religión vana, superficial, de reglas de hombres que Dios nunca mandó que se hagan, cuando la iglesia realmente se una, más allá de las denominaciones que han inventado, cuando la iglesia realmente se despierte de su sueño y de su letargo a donde está ahora, ahí será el arrebatamiento de los santos, de los que hayan resistido hasta el final, de los que guarden sus vestiduras blancas, sin manchas ni arrugas. Ahí va a venir el Señor, no antes. Porque si viniera ahora, antes de la Tercera Guerra Mundial, antes de que sucedan todas las cosas que están escritas, por ejemplo, en el libro de Mateo 24, pero en muchas otras escrituras, serían muy pocos los que serían levantados. Tenemos que entender que hay una razón por la cual nosotros todavía vamos a estar acá, hasta un tiempo indicado. Porque hay un plazo para todo, dice la Biblia, en el libro de Daniel, porque hasta para esto hay un plazo establecido. El Señor tiene un plazo para todo. Y Él se ocupa de los suyos. Pero primero tenemos que abrazarnos a la columna fuerte que es Cristo Jesús, la única que permanece para siempre, para ser capaces de resistir a todo lo que se está agitando, a lo que va a agudizarse. Las cosas van a ir de mal en peor, como así son los dolores de parto, de lo poco a lo mucho, de lo espaciado a lo cada vez más seguido hasta que nace el bebé. Y me dice el Señor que los suyos tenemos que dejar de jugar con las cosas espirituales y verdaderamente tomar seriamente no solamente nuestra salvación, como dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No solamente en ese área, sino en nuestra preparación. Cada uno de ustedes tiene que ir a su cuarto secreto y preguntarle al Señor cómo tiene que prepararse en particular, acorde a su constitución, a su situación particular, a su vida matrimonial, familiar, eclesiástica. Y en cada área, ¿para dónde tiene que ir? Si tiene que quedarse, si tiene que irse, si tiene que guardar alimentos, si tiene que construir un búnker en su casa, si tiene que hacer un pozo de agua en su territorio, si tiene que construir una huerta. Cada uno tiene que preguntarle al Señor, pero de ninguna manera dejar no solo lo que está escrito, sino estos avisos
que pasen por arriba y nada más. Oremos por estas cosas. Dice el Señor que intercedamos por estas cosas. Porque el oso que es Rusia viene con furia a traer destrucción masiva. Valore cada uno su pan y su agua, me dice el Señor. Porque, no sé por qué, pero el Espíritu Santo me habla de que las personas que realmente pasaron por las guerras mundiales aprendieron a valorar lo que tenían, en una manera especial. Mas, sin embargo, la iglesia, en general, no sabe valorar lo que tiene. Ni siquiera bendice su pan y su agua. Mucho menos lo comparte. Sino que, no estando contento con lo que tienen, siempre quieren más. Y siempre buscan lo que no conviene, me dice el Señor. Meditemos sobre esto. Y esto no es para vivir en miedo, sino para prepararse sabiamente y entender y ser entendidos, como dice el libro de Daniel. Amén.